En esta ocasión, desde las aulas de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, vamos a complementar la clase final del capítulo de introducción a la psiquiatría clínica, en donde pues básicamente lo que procuramos es que los futuros médicos entiendan que la materia nuestra también reúne el mismo perfil nosológico de las distintas enfermedades de las distintas especialidades médicas. Es decir, en este caso hay una estructura anatómica que tiene un correlato fisiológico, el cual es alterado por un factor patógeno que determina signos y síntomas, el cual es susceptible de llegar a un diagnóstico de tal manera que el médico hace o aplica el arte de la medicina, aplicando pues los principios de semiología médica, llegando a un diagnóstico presuntivo y a través de la técnica del diagnóstico diferencial, llegar al diagnóstico definitivo del paciente para procurar luego dar el tratamiento que se basa en el mecanismo de acción de un fármaco, vaya a corregir este defecto fisiopatológico que alteró las constantes fisiológicas y que provocó los signos y síntomas, que en el caso de la psiquiatría se llama psicopatología, y que va a ser el siguiente módulo que vamos a trabajar con ustedes desde la próxima semana. En la clase pertinente, cuando hablamos de los factores etiopatogénicos, habíamos establecido claramente que existen dos grandes grupos de factores patógenos que alteran la homeostasis del sistema nervioso y que provocan psicopatología, es decir, signos y síntomas. Los unos, una variable psicosocial, ¿verdad? Medioambiental en todo caso, los estímulos del medio ambiente que funcionan a manera de noxa, de agente agresor sobre la psiquis. Y, por supuesto, una expresión génica que potencialmente podría estar conteniendo un gen patógeno que al expresarse altera la neurobiología y por consiguiente desarrolla los procesos morbosos. Y luego, por supuesto, en las clases introductorias hemos quedado claro que lo que se trata es de dar una psicopatología aplicada a los trastornos mentales que son de competencia del médico general. Y por tanto, pues lo que vale la pena recapitular son la macroanatomía en relación a los trastornos mentales que vamos a estudiar y por supuesto la neurofisiología asimismo, ¿no? Orientada a comprender bien los trastornos psiquiátricos que tiene que el médico general conocer. De acuerdo mandan las autoridades de la universidad en pues articulación con los preceptos constitucionales, ¿verdad? Y la demanda social en definitiva. Lo que se llama la prevalencia de las enfermedades que agobian pues, a la sociedad nuestra, en términos de las enfermedades más frecuentes, las que están causando un impacto en el desarrollo humano, entre esas los trastornos mentales. Y habíamos visto que estas zonas fisiológicas en estos estratos anatómicos del sistema nervioso pues se interconectan a través de vías o circuitos nerviosos que comunican zonas de sustancia gris de una zona o de un territorio específico con otros territorios funcionales, y de esa manera se provoca la fisiología y de esa manera se cumple con lo que el hombre en su vida cotidiana es decir, un individuo que funciona, ¿verdad?, de acuerdo a las etapas de su desarrollo, a las tareas del desarrollo que en su momento específico tienen. Por ejemplo, ustedes tienen ahora la tarea de desarrollo de conseguir una profesión y de ejercerla. Claro, para eso necesitan salud mental y para eso es que están pues estudiando y aprendiendo el arte de la medicina. Entonces, en esta sinapsis, una sinapsis normal,
la vamos a ver más adelante explícitamente. Y acá una sinapsis patológica. En cualquier caso, como en las otras especialidades médicas, ¿verdad? Siempre el método científico para formar el médico implica lo mismo, ¿verdad? Implica que el estudiante pueda discriminar qué es lo normal y qué es lo anormal. Incluso implica comprender esa transición, ¿verdad? De cómo lo normal se transforma en anormal. Y esta diapositiva es buena para eso porque demuestra una fisiología específica alterada por un factor patógeno que provoca una acumulación de una sustancia neurotransmisora que sobreexcita la segunda neurona y de esa manera aparecen, por ejemplo, las alucinaciones como síntoma, ¿verdad? Entendido eso, entonces podemos ya adelantarnos y deducir que el psicofármaco que vamos a utilizar para corregir este defecto será un fármaco que bloquee el receptor postsináptico de tal manera que la hiperactividad dopaminérgica no se pueda ejercer y por tanto las alucinaciones van a desaparecer como por encanto. Y eso entonces es el tratamiento de la psicosis, como vamos a ver. Cuando entonces las sinapsis fisiológicamente están bien, el hombre expresa esa normalidad en términos de funciones psicológicas, que por supuesto reúnen características de normales. Esas funciones psicológicas van a ser nuestras dianas semiológicas de aquí en adelante. Y son desde el nivel de conciencia hasta personalidad, pasando por el simple aspecto, la presentación personal del paciente, la actitud, la psicomotricidad, la orientación, la voluntad como función psíquica, la afectividad, allí donde está el estado de ánimo, el humor, base de la depresión, el sueño, la alimentación, viene la esfera cognitiva con la inteligencia, el juicio práctico, la capacidad de raciocinio, la capacidad de abstracción, por supuesto, el pensamiento, el lenguaje, la atención y la memoria, las sensopercepciones y hasta la actividad sexual. Entonces, estas 21 dianas semiológicas son de ahora en adelante el norte. Debe entenderse que la expresión fisiológica del cerebro a través de las funciones psicológicas determina la variable de normal, de funcionamiento normal del individuo en términos mentales. Recuérdese que el concepto de salud de la OMS sigue insistiendo en lo mismo, es decir, la salud es un completo estado de bienestar, no solamente físico, sino también psicológico. Y cuando se refiere al psicológico, este es el estrato, se refiere a la función normal de estas 21 dianas semiológicas que nosotros vamos a desarrollar desde la próxima clase. Hoy, como insistimos, lo que queremos hacer es un complemento de las clases introductorias de la etiopatogenia, de la macroanatomía, y vamos a entrar un poquito más al fenómeno de la sinapsis. Realmente en esta clase lo que vamos a abordar es en definitiva la sinapsis desde el punto de vista del modelo médico en psiquiatría, para comprender luego cómo actúan los psicofármacos en el restablecimiento de las funciones mentales alteradas por un factor patógeno, cualquiera que éste sea. Y entonces recordar siempre que en la sinapsis tenemos una primera neurona, una segunda neurona, un espacio sináptico y por supuesto la liberación de neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores tienen también que estudiarse. De hecho, ustedes ya en las materias previas tienen que haber trabajado muchísimo de lo que son los neurotransmisores. Acá vamos a dar algunos matices y recordar algunas cosas importantes. Pero en todo caso, primera neurona, segunda neurona, espacio sináptico, neurotransmisor. ¿Y qué son estos, verdad? Los receptores. Acá en la membrana postsináptica. Y queda claro que en las clases previas nosotros hemos insistido mucho en la importancia de la genética en esta fisiología. Porque casualmente los receptores son proteínas
que se sintetizan a partir de un RNA mensajero que ha sido transcrito. Y la transcripción no es más que la expresión génica. Y asimismo, por ejemplo, en los propios neurotransmisores son sustancias o moléculas maduras que derivaron de un precursor, el cual fue sometido a un aparato enzimático, que por supuesto son proteínas, que quiere decir que en su momento se transcribió del material genético la secuencia de nucleótidos que constituyen esa enzima, y de tal manera el triptófano, este aminoácido precursor de la serotonina, pudo ser sometido al aparato enzimático, la triptófano hidroxilasa, que finalmente genera otro producto, ya no triptófano, sino 5-hidroxitriptamina, y por tanto finalmente otro aparato enzimático a través de la triptófano descarboxilasa para provocar, en último término, la molécula madura, la serotonina, la cual, como veremos, ¿verdad?, es importante a la hora de hablar del estado de ánimo normal. La depresión, la etiopatogenia de la depresión, se basa en el déficit de esta sustancia, junto con otras, como veremos, pero particularmente la serotonina parece estar o ser la sustancia neurotransmisora implicada mayormente en la depresión. Recordar que el neurotransmisor per se en la brecha sináptica está pues en un vehículo que lo llamamos el transportador del neurotransmisor. Importante porque, como veremos, los fármacos actúan también sobre este transportador del neurotransmisor específico. Y luego, claro, entender que el concepto de homorreceptor es que cuando en un circuito del neurotransmisor propiamente dicho, este neurotransmisor se une a un receptor propio, en este caso dopaminérgico, y la unión del neurotransmisor con su homorreceptor pues cumple un papel protagónico en la fisiología del sistema nervioso central, como lo veremos también. Pero puede ser la posibilidad que un neurotransmisor ocupe un receptor que no sea de un circuito nervioso. A este concepto se lo llama en cambio heteroreceptor. Y veremos también que esto es importante a la hora de hablar de neuromodulación, es decir, o neuroregulación. Es decir, las necesidades fisiológicas determinan que exista una cantidad X de sustancias neurotransmisoras. Y sucede que el neuroregulador es una especie de freno que está frenando la liberación de ese neurotransmisor. El momento en que las demandas fisiológicas lo requieran, pues el organismo le quita el freno a esta acción neuroreguladora y por tanto el neurotransmisor se va a liberar masivamente a la brecha sináptica. De esta manera se cumplen los primeros conceptos, por supuesto, de neurofisiología. Debemos conocer también que existen dos tipos de receptores desde el punto de vista de su función ya intrínsecamente ligada a la fisiología celular. Se llaman los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Como su nombre lo indica, el receptor ionotrópico es aquel que trabaja provocando la apertura o el cierre de un canal iónico específico en la membrana celular postsináptica. O un receptor metabotrópico, que en cambio es un receptor que provoca la activación de los famosos o la famosa cascada de segundos y terceros mensajeros, conforme lo vamos también a trabajar un poquito en detalle en esta clase.
Entonces, esta gráfica es bastante buena para recordar estos dos grandes fenómenos. Aquí la presencia de una sustancia neurotransmisora, se lo llama como primer mensajero. Aquí un receptor de este neurotransmisor que vean ustedes se acopla a una serie de moléculas intracelulares que determinan la síntesis de un segundo mensajero, en este caso el AMP cíclico, que finalmente va a activar otras estructuras intracelulares, intracitoplasmáticas, que definitivamente pues adoptan el nombre de tercer mensajero, y la cadena sigue hasta cuarto, quinto y hasta un sexto mensajero. Pero lo interesante es que nosotros podemos ver que la unión del neurotransmisor a un receptor posináptico puede ser de dos tipos o de dos caminos. Activar esta cadena de mensajeros o abrir o cerrar un canal iónico en los receptores ionotrópicos. Entonces, efectivamente vemos aquí el neurotransmisor, vemos el canal iónico y vemos una función específica determinada, que ese ion con su carga electroquímica vaya a provocar al interior de la célula. Y entonces tenemos que recordar los principios básicos, la comunicación interneuronal y el proceso de neurotransmisión, porque esto es básico para interpretar bien la patogenia de los trastornos mentales y el hecho de entender cómo el mecanismo de acción de un psicofármaco específico interviene en la resolución de un problema de salud mental. Entonces, una vez más, aquí la sinapsis con una primera neurona, una segunda neurona, un espacio sináptico. Nótense ustedes que el neurotransmisor en la brecha sináptica, ¿verdad?, tiene solamente tres posibilidades de destino, y esto es básico para conocer la psicofarmacología. El primer gran destino radica en que se une a su receptor posináptico, metabotrópico o ionotrópico, y cumplir su acción. El segundo camino, vean ustedes cuál es, el de regresar, ¿verdad? Es decir, ser recapturado por un receptor presináptico que se lo suele llamar autorreceptor, y de esta manera estar de nuevo a disponibilidad del citoplasma de la primera neurona para poder ser otra vez ingresado o almacenado en una vesícula sináptica. Y el tercer y único o último camino del neurotransmisor en la brecha sináptica es sencillo, es o queda a expensa del depredador, es decir, de una enzima catalizadora que lo destruye o inactiva. Entonces, si nos precisaríamos luego de, como médicos, saber el mecanismo de acción de los psicofármacos, tenemos que saber claramente que el destino de los neurotransmisores en la brecha sináptica definitivamente es apenas de tres posibilidades: unirse a su receptor posináptico, ser recapturado o ser destruido por la enzima catalizadora. Además, esta gráfica nos enseña claramente aquí que hay un evento, ¿verdad?, que está aconteciendo en la membrana del axón, donde hay carga eléctrica negativa afuera y carga eléctrica positiva adentro. Recordaremos que este modelo fisiológico nos enseña que en ese punto la membrana se está despolarizando, y que eso es básico y vital para el ingreso de calcio, que es la orden para que la vesícula sináptica se ligue a su membrana, y ambas membranas fusionadas, la de la vesícula y la de la célula, finalmente sufren un proceso de exocitosis que libera la sustancia neurotransmisora, y se cumplen entonces las constantes fisiológicas de la sinapsis.
Bien, como el modelo que hemos visto es tan importante, procuraremos un poco más despacio, ¿verdad?, analizarlo. Esta es una gráfica que sugiere la presencia de una membrana celular con carga negativa adentro y carga positiva afuera, lo cual implica que en este caso, ¿verdad?, la célula se encuentra polarizada. Es decir, hay dos polos. Hay un polo negativo adentro y un polo positivo afuera. Cuando sucede este fenómeno, entonces se dice que la célula tiene un potencial de reposo. Y claro, en medicina se acostumbra como una constante fisiológica decir que el potencial de reposo es de menos 70 milivoltios. Y entonces, la realidad es que en promedio, en todo el sistema nervioso central, el potencial de reposo es de menos 65 milivoltios. Pero, ¿verdad?, hay zonas funcionales del sistema nervioso que su potencial de reposo es tan bajo como menos 40 milivoltios y otras zonas tan alto como menos 80 milivoltios. Por tanto, se dice que el rango, ¿verdad?, que el rango del potencial de reposo en el sistema nervioso es de entre menos 40 a menos 80 milivoltios, pero el promedio definitivamente es de menos 65 milivoltios. El potencial de reposo, insistimos, quiere decir que la célula está polarizada con carga negativa al interior y con carga positiva al exterior de la célula. Esta realidad, vean ustedes, está, entre otras cosas, provocada por la presencia de una proteína. Otra vez, proteína. Es decir, algo que alguna vez se sintetizó a través de un RNA mensajero, es decir, se transcribió de la secuencia de nucleótidos y que luego viajó este RNA mensajero del núcleo de la célula al citoplasma para someterse en el ribosoma, allí en la intimidad del retículo endoplásmico rugoso, al fenómeno de traducción proteica, donde finalmente se sintetizó esa proteína, que en este caso es la bomba de sodio y potasio, que tiene una acción, ¿verdad?, sacar sodio e ingresar potasio a la célula. Y esta acción de la enzima, de la proteína, la bomba de sodio y potasio, es la que finalmente también contribuye a mantener el potencial de reposo en las estructuras del sistema nervioso central. Por tanto, no olvidemos la función, porque algunos psicofármacos interactúan con la bomba de sodio y potasio para conseguir el objetivo específico en su acción farmacológica. La bomba de sodio y potasio entonces saca sodio, que quiere decir saca ion positivo, que pretende ingresar a modificar el ambiente de la polaridad negativa que está al interior de la célula. Lo podemos explicar mejor en esta otra diapositiva. Una membrana celular, un axón, con carga negativa adentro y carga positiva afuera. Se dice entonces que esta célula está polarizada, que quiere decir está en reposo. Claro. En esta segunda gráfica vemos que ha ingresado un ion con carga eléctrica positiva, por tanto modifica la realidad de la polaridad negativa y se dice entonces, ¿estará polarizada esta segunda neurona? No, claro, está despolarizada, ¿verdad? Se le quita la propiedad de polarizada
al ingresar un ion positivo y por supuesto se despolariza. Y acá, en cambio, ya actúa la bomba de sodio y potasio. Vean ustedes, saca de nuevo el ion cargado positivamente y otra vez regresa a la célula a estar polarizada. Entonces, este otro fenómeno se llama en cambio de repolarización neuronal. Entonces, aquí la célula está polarizada en reposo, acá está despolarizada y acá cuando actúa la bomba de sodio y potasio se repolariza. ¿Qué quiere decir? Vuelve a la realidad de la carga negativa al interior y la carga positiva al exterior, por lo tanto se ha repolarizado. Es bueno también, una vez que comprendemos estos tres modelos, es muy bueno también recordar que puede existir la posibilidad sobre una célula en reposo, polarizada, con carga negativa adentro, que ingrese un ion no con carga eléctrica positiva, como el caso del sodio, sino es que ingrese un ion con carga eléctrica negativa, como el cloro. Pregunto, si ingresa un ion con carga eléctrica negativa, ¿se va a despolarizar la membrana celular? No, definitivamente no. Va a seguir polarizada e incluso hiperpolarizada. Y entonces, claro, aquí viene un cuarto concepto que debemos también recordarlo, porque, por ejemplo, las benzodiazepinas en su mecanismo de acción trabajan más o menos así, provocando una hiperpolarización en la célula. Por tanto, aumentando las concentraciones de iones cargados negativamente al interior, como es el caso del cloro. Y entonces sucede que tenemos cuatro conceptos básicos en lo que respecta a las bases moleculares y electroquímicas de la psicofarmacología: potencial de reposo, despolarización de la membrana, repolarización e hiperpolarización de la membrana. Esta gráfica también nos ayuda mucho a entenderlo mejor. Nosotros vemos un axón que está aquí polarizado, por tanto está en reposo. En este segmento del axón, si ustedes notan, ha ingresado ion positivo. Por tanto, ese segmento del axón se ha despolarizado. Muy bien, claro. Y luego, vean ustedes, inmediatamente en ese mismo segmento ha actuado la bomba de sodio y potasio. Por tanto, aquí se ha repolarizado, pero en cambio acá está despolarizándose. Y de esa manera se consigue la propagación del impulso nervioso, ¿verdad? Del potencial de acción, como ustedes tienen que haberlo estudiado en su momento, pero es que esto es importante recordarlo, que quede claro, a efectos de conocer luego los principios de tratamiento de los trastornos que vamos a manejar. Miren esta otra gráfica, es muy interesante porque nos dibuja mejor el momento que queremos identificar como importante a la hora de entender los principios de tratamiento de los psicofármacos y el mecanismo de acción. Aquí está un neurotransmisor identificado como acetilcolina. Acá está su receptor posináptico colinérgico. Y miren ustedes, los iones de sodio definitivamente no pueden ingresar al interior de la célula porque el canal de sodio está cerrado, ¿verdad? Entonces sucede que una vez que se une el neurotransmisor acetilcolina a su receptor posináptico, se abre el canal de sodio y de esa manera puede ingresar recién el sodio a despolarizar la membrana y ejecutar su acción. Y este tercer momento resulta el que tenemos que recordar,
¿verdad? En el tratamiento de algunos trastornos mentales, ya veremos por qué. Miren ustedes, el neurotransmisor sucede que no se puede unir a su receptor porque es destruido a través de una enzima, en este caso la acetilcolinesterasa, que es una proteína. Otra vez más, estamos viendo la importancia de la expresión génica en la neurofisiología. Y al destruir la acetilcolinesterasa, el neurotransmisor impide que éste se una al receptor y por tanto siga cerrado el canal de sodio y por tanto el ion sodio no puede ingresar a despolarizar la membrana celular. El profesor Stahl, que ha escrito la psicofarmacología que nosotros seguimos como libro base y que consta en el sílabo, es extraordinario para explicar el momento de la activación de la cascada de segundos y terceros mensajeros, es decir, la interacción del neurotransmisor con un receptor metabotrópico. Y lo describe así, miren, aquí están los cuatro componentes de este modelo fisiológico. Primero es el neurotransmisor, su receptor posináptico, la proteína G y una enzima que se llama adenilato ciclasa. Entonces, sucede, si notan ustedes, que alguna vez tuvieron anatomía, la ciencia de las formas y las estructuras, el correlato que le da el profesor Stahl es el siguiente. Miren que la forma del receptor en la parte intracelular se contrapone con la forma de la proteína G. Por tanto, la unión de estos dos elementos no va a ser posible. Claro. Como también la forma de este segmento de la proteína G que tiene que recibir a la enzima. Y asimismo, en cambio, vemos que la forma del primer mensajero, del neurotransmisor, sí puede ser acoplada a esta parte del receptor que lo va a recibir. Es decir, el famoso modelo de llave cerradura que se explica para que la gente entienda cómo es que se produce la ligadura del neurotransmisor con su receptor posináptico. El profesor Stahl lo maneja bastante bien. Y aquí está explicando entonces cómo la unión del neurotransmisor con su receptor posináptico provoca que en el lado del específico intracelular modifique su forma de tal manera que recién ahora la proteína G puede acoplarse y formar lo que se llama un complejo terciario que incluye al neurotransmisor, el receptor y la proteína G. Tres elementos que forman parte de este complejo terciario. Entonces, miren, vean ustedes, entonces aquí ya se ha formado el complejo terciario. El mensaje es que la unión del neurotransmisor con su receptor posibilita, definitivamente posibilita que se una la proteína G y constituye y consolide el complejo terciario, que es importante. ¿Por qué? Porque una vez el complejo terciario estructurado, recién, igual en la parte específica de la proteína G, la enzima adenilato ciclasa puede ser ligada, unida. Y aquí entonces ya no se forma un complejo terciario, sino que se forma un complejo cuaternario, que implica neurotransmisor, receptor, proteína G y enzima adenilato ciclasa. Una vez que se consolida recién este complejo cuaternario, la adenilato ciclasa puede tener la potestad de sintetizar AMP cíclico, que es conocido como el segundo mensajero. Es decir, las necesidades fisiológicas de las células que requieren tal o cual síntesis proteica son básicas para, o sea, este pequeño momento fisiológico es básico para finalmente llegar a atender las necesidades fisiológicas de la célula.
Por tanto, la unión del neurotransmisor con su receptor posináptico consiste en un evento de extraordinaria importancia para la fisiología celular. La síntesis del AMP cíclico, entonces, es importante. ¿Por qué? Porque solamente la proteína quinasa, que es una estructura intracelular que tiene la función de fosforilar factores de transcripción, ¿verdad? Y de esa manera sintetizar RNA mensajero, ¿sí? Transcribir la información y sintetizar ARN mensajero. La proteína quinasa sin AMP cíclico, como ustedes observan en esta gráfica, no es capaz de hacer esta función de fosforilar una estructura intranuclear como los factores de transcripción. Por tanto, miren, la imagen es clara que una vez que se une el AMP cíclico, ¿verdad? Aquí hay un arco con una flecha y un átomo de fósforo, y de esa manera se entiende que solamente con AMP cíclico la proteína quinasa se activa y es capaz de fosforilar un factor de transcripción. Y claro, entonces el primer mensajero, el segundo mensajero, el tercer mensajero que lo constituye la proteína quinasa intracelular, y que en este momento ya es susceptible de fosforilar algunas estructuras, pero nos interesa más sobre todo el factor de transcripción, como lo vamos a observar acá. Es decir, ya estamos en el núcleo de la célula, hay la proteína quinasa, un factor de transcripción inactivo. Este factor de transcripción, como ustedes están viendo, recibe el fósforo que le da la proteína quinasa una vez que tiene el AMP cíclico, y de esa manera se activa el factor de transcripción, que finalmente lo que hace es fotocopiar una secuencia génica, eso es la transcripción génica, y sintetizar el RNA mensajero con una información específica que en su momento la célula la requirió para poder funcionar fisiológicamente, ¿no? Entonces, una vez más vimos el mismo proceso desde la unión del neurotransmisor con su receptor, la formación del complejo binario, el complejo terciario, el complejo cuaternario, la síntesis del AMP cíclico, la activación de las proteínas quinasa a expensa del AMP cíclico, y luego, claro, miren ustedes, finalmente la fosforilización del factor de transcripción con la síntesis del ARN mensajero, que va a formar una proteína específica. Algo más de lo mismo, la vía contraria, pues recuérdese que definitivamente siempre el organismo tiene que autorregularse, porque si se prende una vía y no se apaga, pues eso será ya un proceso fisiopatológico. Entonces, la vía contraria, que en cambio es la desfosforilización de la proteína quinasa, ¿verdad?, involucra un canal iónico, un primer mensajero, la apertura de un canal iónico, la entrada de calcio intracelular, y de esa manera la inactivación de la proteína quinasa, de tal manera que esta no puede fosforilar el factor de transcripción y por tanto no puede sintetizarse el RNA mensajero, y listo. De esa manera pues se activa o se inactiva la vía dependiendo de las necesidades fisiológicas de la célula. Por último, existen cuatro conceptos que debemos también tener claro con el ánimo de conocer las bases fisiológicas que nos van a servir para poder captar y entender bien los mecanismos de acción de los psicofármacos en el tratamiento de las patologías que vamos a aprender. Y es que la activación, en este caso de la proteína quinasa a expensas del AMP cíclico, puede hacerse en ausencia del neurotransmisor.
como ustedes se dan cuenta. Esto se llama trabajar en condiciones basales. Efectivamente es el concepto de actividad basal constitutiva, que implica que una proteína quinasa es capaz de fosforilar el factor de transcripción y sintetizar RNA mensajero en ausencia, definitivamente, en ausencia del neurotransmisor. Luego, entender además que cuando se activa esta vía, eso le hace bien a la neurona. Y es que la neurona, a través de esta vía, pues se nutre, le sirve para crear sustancias neuroprotectoras que los estudios han demostrado que intervienen en los fenómenos de supervivencia celular neuronal y que evitan la apoptosis, es decir, la muerte celular. Se une entonces un neurotransmisor y la cadena se activa de segundo, tercero, cuarto, quinto mensajero hasta sintetizar una proteína que se denomina por sus siglas en inglés BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que cuando existe el hombre pues piensa bien, está relajado, sus funciones de atención y de memoria están íntegras. Y si todo está bien, como hemos dicho, se cumplen los postulados de la transmisión neuroquímica normal, por tanto, la fisiología. Y el estímulo nervioso provoca la entrada de calcio, como vieron, la liberación de sustancias neurotransmisoras y el paso de la información. De esa manera, las 21 dianas semiológicas que repetimos serán el norte de las próximas clases. De hecho, las primeras exposiciones del grupo versará sobre la psicopatología de estas funciones mentales y tendremos que conocerlas bien. Para esto es básico volver a repetir. Fisiología normal, sinapsis normal, sinapsis patológica en presencia de un factor patógeno, en este caso cocaína, que bloquea la recaptura del neurotransmisor y que provoca su acumulación en la brecha sináptica y por tanto la posibilidad que la segunda neurona sea hiperexcitada y de tal manera que se entiende que pueda aparecer un síntoma como las alucinaciones, que es un síntoma patognomónico de psicosis. Asimismo acá, una sinapsis normal, que es otra vía, ¿verdad? Igualmente dopaminérgica. Aquí vemos el concepto bien de heteroreceptor y de neuromodulación. Vemos cómo en un circuito dopaminérgico una neurona GABAérgica con liberación de GABA está regulando la síntesis y liberación de dopamina. Y esto implica que en presencia de GABA, pues la liberación de dopamina se cumple en constantes fisiológicas, dependiendo del requerimiento celular. Cuando existe una sustancia, como la heroína, por ejemplo, que interactúa con receptores opiáceos del tipo mu, que inhiben la liberación GABAérgica, por tanto, no hay quien frene la liberación de dopamina y se produce por esta otra vía, otra vez, una hiperconcentración de dopamina que en los circuitos de recompensa generará el placer que sienten los adictos tras consumir drogas y que por tanto llevan a los fenómenos de la adicción. Aquí vemos entonces una diapositiva de un cerebro normal con un funcionamiento específico y vean ustedes cómo esta actividad funcional no se cumple en el cerebro de un adicto después de un mes de abstinencia, pero que al final de 24 meses prácticamente el cerebro de abstinencia, el cerebro del adicto llega a ser el mismo al del sujeto control. Quiere decir que las investigaciones nuevas están demostrando la capacidad de recuperarse el cerebro después de un periodo tóxico como el consumo de drogas.
Y luego, finalmente, entender el modelo patológico, ¿no? Esta gráfica es elocuente para eso. Ya vimos que en la sinapsis fisiológica el calcio entra a la primera neurona. Acá, en un modelo patológico, el calcio está entrando a la segunda neurona, eso ya es anormal, y por tanto se produce una de las vías de los mecanismos del dolor, ¿no? Como síntoma físico. Para terminar la clase, entonces, simplemente entender, bajo estos preceptos conceptuales, que los psicofármacos utilizan varias dianas farmacológicas. Unos son los transportadores de los neurotransmisores, como lo hemos señalado. Dos, los canales iónicos. Tres, los receptores metabotrópicos. Y cuarto, enzimas y proteínas. Esos son entonces los objetivos moleculares de los fármacos psicotrópicos. El 30% de los fármacos, de los psicofármacos, utilizan como mecanismo de acción los transportadores de neurotransmisores. Otro 30% los canales iónicos. Apenas un 10% utilizan las enzimas. Y otro 30% adicional receptores iónicos. Para que tengan una idea, ¿no? Y entonces, en este sentido, vale la pena también recordar conceptos claves de lo que llamamos la actividad basal constitutiva, que ya sabemos que es la activación o la síntesis del AMP cíclico en ausencia del neurotransmisor. Un fármaco puede tener la capacidad de ser agonista, es decir, cuando la intensidad de la acción que provoca en la síntesis del AMP cíclico es extrema. O puede ser antagonista, que quiere decir que no provoca esa acción sobre la síntesis del AMP cíclico. Puede ser agonista parcial, que es un estado intermedio entre el agonismo total y el antagonismo. O finalmente puede ser agonista inverso. Todos estos conceptos los vamos a manejar mejor en psicofarmacología. Y entonces con esto terminamos y cerramos el círculo, ¿verdad? Totalmente. Terminamos y cerramos el círculo del capítulo de introducción a la materia y entramos entonces al módulo de psicopatología. Muchas gracias.